Muy buenas con todos. El día de hoy presentaremos este video documental de ¿qué hubiera pasado si Mario Vargas Llosa hubiera ganado las elecciones de 1990? Bueno, antes de comenzar debemos entender cuál era la situación del Perú a finales de los años 80 e inicio de los 90. Nuestro país atravesaba por una de las peores crisis de toda su historia. La hiperinflación era extrema. Los precios Señorita. Y solo pan francés venden acá. Pan francés nomás. Esa es una barbaridad. Y pan feo están sacando. ¿Y Tolete no vende? No, Tolete no hay porque no hay harina. 50. 250, mira cómo. han provocado una crisis profunda que dejó al Perú prácticamente aislado del mundo en términos económicos. Al mismo tiempo, el país se enfrentaba a una violencia interna brutal. Sendero Luminoso ejecutaba atentados, apagones, coches bomba y asesinatos tanto en zonas urbanas como rurales. Y el MRTA realizaba secuestros y ataques. Miles de familias vivían bajo amenazas, desplazamientos forzados y un miedo constante. El Estado estaba superado, muchas regiones del país estaban bajo influencia o control de grupos terroristas. El año 1990 fue uno de los más críticos del conflicto armado interno. La década de los 80 terminó con un gobierno totalmente desgastado, el segundo gobierno de Alan García, marcado por corrupción, inflación y pobreza. La población estaba desesperada, buscaba algo nuevo o una salida rápida a la crisis. En este contexto llegan las elecciones de 1990. Por un lado se presenta Mario Vargas Llosa, escritor reconocido mundialmente, al frente del Fredemo. Su propuesta central era el llamado shock económico, una estrategia radical para detener la inflación y reactivar la economía. Para muchos era un candidato preparado, pero para otros representaba una élite alejada de la realidad del país. En el otro extremo apareció un candidato prácticamente desconocido, Alberto Fujimori, ingeniero agrónomo y rector de la Universidad Agraria de La Molina. Con su partido Cambio 90, Fujimori se opuso al shock económico y se presentó como un outsider humilde, cercano a la gente con el lema honradez, tecnología y trabajo. Dos candidatos, dos visiones opuestas y un país al borde del colapso. Con este escenario tan complejo, el Perú llegó a las urnas en 1990. Y aunque la historia real eligió a Alberto Fujimori, el resultado pudo ser completamente distinto. Uno de los momentos más determinantes de la campaña fue el debate presidencial. Durante este encuentro, Fujimori se presentó con un supuesto periódico que atacaba a Vargas Llosa. Si las cámaras pudieran enfocar. Doctor Vargas, en caso de que el pueblo elija a Cambio 90, espero contar con usted aquí en el Perú y no en Londres para reconstruir nuestro país. Compatriotas, la confianza que ustedes han depositado al producir la gran revolución en las ánforas no será defraudada en un gobierno de Cambio 90. Muchas gracias, muy buenas noches. A pesar de que luego se supo que el material era falso, el impacto ya estaba hecho. Muchos votantes indecisos cambiaron su percepción en las últimas semanas. Para varios analistas, ese episodio inclinó la balanza electoral. Pero, ¿qué habría pasado si ese incidente no ocurría? ¿Qué hubiese sucedido si el debate terminaba consolidando la ventaja de Vargas Llosa? ¿O si el público reaccionaba de manera diferente? Pues bien, en esta ucronia asumimos que aquel incidente nunca ocurrió. El debate se desarrolla con normalidad y lejos de perjudicarlo, consolida la ventaja de Mario Vargas Llosa. Su mensaje económico, su preparación técnica y la solidez de sus argumentos terminan por convencer a gran parte del electorado indeciso. El resultado, una victoria clara y contundente en las elecciones de 1990. Todo transcurre con normalidad hasta llegar el 28 de julio de 1990. En un congreso colmado de parlamentarios del Fredemo y autoridades invitadas, Mario Vargas Llosa asume la presidencia del Perú. Los aplausos resuenan en el hemiciclo, las cámaras registran cada gesto y las arengas celebran el inicio de un gobierno que promete un rumbo completamente distinto para la nación. Tras asumir el gobierno desde el Congreso, Mario Vargas Llosa da su mensaje presidencial. Su primer mensaje marca desde el primer momento el rumbo de su gobierno. El presidente anuncia un programa económico severo basado en la disciplina fiscal, la apertura comercial y la estabilización monetaria. Advierte que los primeros meses serán difíciles, pero asegura que la única alternativa era perpetuar el deterioro que consumía el país desde hacía años. El discurso finaliza con una frase que marcaría esta línea alterna. Hoy iniciamos un camino largo, duro y necesario, pero un camino hacia la libertad y la prosperidad.
Pasaron los días después de la toma de mando de Mario Vargas Llosa, y él da sus primeros decretos. El primero de ellos fue 1. Decreto de la estabilización económica. El gobierno libera los precios, reduce subsidios y anuncia la unificación del tipo de cambio. Es el inicio del shock económico. Los mercados reaccionan con fuertes variaciones, pero la hiperinflación comienza a frenarse. El segundo llegó una semana después del primero. Reestructuración del Estado. Se inicia un proceso de reorganización administrativa. Se fusionan ministerios, se eliminan entidades duplicadas y se implementan auditorías para detectar corrupción en el aparato estatal. Y en un mismo día se anuncian los últimos 4 decretos. El primero de esos últimos 4 fue apertura comercial. Vargas Llosa impulsa un decreto para reducir aranceles y facilitar la llegada de productos y capitales extranjeros. El objetivo, integrar al Perú a la economía global tras años de aislamiento. El segundo de ese día fue plan de privatizaciones inicial. El gabinete económico diseñó un cronograma para vender empresas estatales deficitarias. Telecomunicaciones, minería y transporte son identificados como sectores prioritarios. Y el tercero de ese día fue seguridad y lucha antiterrorista. En coordinación con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior se aprueban medidas para fortalecer la inteligencia policial. A diferencia del Estado real de la época, el gobierno alterno promueve una estrategia más profesional y menos improvisada. El último de ese día fue Programa Social de Emergencia. Ante el impacto que el shock tendrá en los sectores más vulnerables, el gobierno lanza un programa temporal de apoyo, vales de alimento, comedores populares y ayuda logística para las zonas rurales afectadas por la pobreza extrema. El objetivo es claro, que los sectores más vulnerables sean los menos afectados con estos 6 decretos. El gobierno de Vargas Llosa queda delineado desde su primera semana. Un país quebrado, un plan radical y una apuesta gigantesca. Reconstruir la economía sin perder la gobernabilidad. Con estos decretos, el gobierno de Mario Vargas Llosa marca un giro brusco, pero decidido. El país empieza a moverse en una dirección completamente distinta de la que tomó en la historia real. Sin embargo, cada decisión trae consecuencias económicas, sociales y políticas. Así entramos al núcleo de esta ucronia, los primeros meses del nuevo gobierno. Las primeras consecuencias del shock económico no tardan en aparecer. Los precios suben de forma abrupta y la canasta básica peruana se ve seriamente afectada. Para miles de peruanos que viven del día a día, el impacto es inmediato. Cada jornada se vuelve más difícil que la anterior. Los ingresos no alcanzan, los ahorros desaparecen y la incertidumbre se instala en los hogares. La desesperanza crece y con ella la fe en el nuevo gobierno comienza a resquebrajarse. Las calles empiezan a llenarse de descontento. Primero son marchas aisladas, luego protestas más organizadas. Con el paso de los días, los disturbios y saqueos ya no se limitan a la capital, se extienden a distintas regiones del país. El Perú se vuelve a sentir el peso de la crisis en las calles. Ante el escenario, el gobierno de Vargas Llosa enfrenta su primera gran prueba de gobernabilidad. La pregunta ya no es solo económica, sino política y social. ¿Puede el país resistir el ajuste sin desbordarse? Desde Palacio de Gobierno, la respuesta es clara. No habrá marcha atrás en el shock, pero sí medidas para contener el estallido social. El Ejecutivo anuncia la ampliación del programa social de emergencia, incrementando la distribución de alimentos, reforzando los comedores populares y priorizando las zonas más golpeadas por la pobreza extrema. Mientras tanto, los grupos terroristas observan con atención. Sendero Luminoso intenta aprovechar el clima de descontento social para intensificar sus acciones y ganar presencia en zonas vulnerables, apostando a que la crisis económica fracture aún más el Estado. Así el país entra en una etapa crítica, una economía que empieza a estabilizarse en los números, pero una sociedad cada vez más tensa en las calles. El gobierno ha detenido la caída económica, pero el costo social comienza a pasar factura. La reacción política no se hace esperar. En el Congreso de la República, dominado por una mayoría del Fredemo, pero con una oposición activa y ruidosa, el shock económico se convierte rápidamente en el centro del debate nacional. Desde los primeros días de protestas, los partidos opositores acusan al gobierno de insensibilidad social. Se presentan interpelaciones a ministros claves del gabinete económico, especialmente al ministro de Economía y al ministro de Trabajo. En el hemiciclo, el discurso se polariza, mientras los congresistas oficialistas defienden las medidas como dolorosas pero inevitables. La oposición advierte que el país camina hacia un estallido social. No se puede estabilizar la economía destruyendo la mesa de los más pobres. Se escucha en una de las sesiones más tensas del Parlamento. Las sesiones se vuelven largas, intensas y televisadas. Por primera vez en años, la ciudadanía vuelve a mirar al Congreso como un espacio de confrontación política real. En paralelo,
Antiguos aliados de Vargas Llosa comienzan a marcar distancia. Algunos sectores liberales apoyan el rumbo económico, pero cuestionan la falta de una estrategia política más cercana a la población. Otros advierten que sin mayor diálogo social el gobierno podría perder legitimidad rápidamente. La oposición propone alternativas parciales, suspender temporalmente algunas privatizaciones, reforzar aún más los programas sociales, implementar mesas de diálogo con sindicatos y gobiernos regionales. Sin embargo, el Ejecutivo se mantiene firme. Desde Palacios insisten que ceder en este momento significaría perder el control de la economía. Vargas Llosa, consciente del desgaste, decide enfrentar el escenario político de una manera directa. Convoca su primer gran mensaje a la nación tras el inicio de las protestas. En un discurso sobrio, sin euforia ni triunfalismo, el presidente reconoce el sufrimiento de la población, pero reafirma el rumbo de su gobierno. No vino a ofrecer soluciones fáciles, vino a evitar que el Perú se hunda definitivamente. El mensaje calma momentáneamente los ánimos, pero no disipa las tensiones. El país queda dividido entre quienes creen que el sacrificio es necesario y quienes sienten que están pagando un precio demasiado alto. Así el gobierno entra en una nueva fase, con una economía que empieza a ordenarse, un Congreso cada vez más exigente y una oposición que ve la crisis social como una oportunidad política. El margen de error se reduce. Cada decisión a partir de ahora puede fortalecer al gobierno o empujarlo hacia una crisis mayor. El Perú había elegido el camino más duro, un camino que prometía estabilidad a largo plazo, pero que exigía sacrificios inmediatos a millones de personas. En los informes económicos, los indicadores comenzaban a ordenarse, pero los mercados, en los barrios y en los hogares, la realidad se vivía de otra manera. Para muchos peruanos, el día a día se volvió una lucha constante. El salario ya no alcanzaba, la canasta básica se encarecía, las familias reducían comidas, los trabajadores informales sobrevivían sin certezas, y el miedo a no llegar a fin de mes se hacía cotidiano. Mientras tanto, las calles se llenaban de reclamos, protestas, paros y enfrentamientos se multiplicaban desde la capital hasta las regiones más alejadas. La crisis ya no era solo económica, era social, política y emocional. En el Congreso la confrontación se volvía permanente. El oficialismo defendía el rumbo con firmeza, convencidos de que retroceder significaría volver al caos. La oposición, en cambio, advertía que el país estaba siendo llevado al límite de su resistencia. El Perú quedaba partido en dos miradas irreconocibles, quienes creían que el sacrificio era necesario para salvar a la nación y quienes sentían que estaban pagando un precio demasiado alto por decisiones tomadas desde el poder. La historia aún estaba escribiéndose, el experimento apenas comenzaba, y los próximos meses no solo definirían el éxito del shock económico, sino también el futuro de la democracia peruana. Porque en este momento la gran pregunta ya no era si el Perú podía estabilizar su economía, sino si podía hacerlo sin romperse en el intento. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño documental que lo dividiremos en dos partes, ya que un video muy extenso sería muy aburrido para ustedes. Y espero apoyen este video con mucho, dejen su botón de suscribirse y nos vemos en el próximo video.